Cuesta Murúa, yo quisiera comenzar por lo más obvio, por dilucidar esta gran incógnita que existe sobre todo para los que no estamos en la isla, si lo que sucedió el domingo fue realmente una expresión espontánea de mucha gente. Definitivamente fue una reacción espontánea. No hay manera en Cuba, dada la organización totalitaria del Estado y de sus servicios de inteligencia, muy activos para tratar de conjurar, impedir, neutralizar y evitar manifestaciones organizadas. No hay aquí espacio que no sea para la espontaneidad de manifestaciones que se desarrollaron incluso en lugares donde no hay una comunicación muy activa entre la sociedad civil y los ciudadanos. Fue la expresión genuina de un malestar acumulado y de unas demandas muy claras en el orden político. Cambios, libertad, elecciones libres, eso fue lo que ocurrió en todo este proceso en Cuba. De tal manera que los aspectos meramente económicos, ¿este fue solo un detonante, es lo que usted quiere decir, para otras cosas mucho más significativas desde el punto de vista político? Definitivamente, definitivamente. Repito, ese adverbio con mucha fuerza. Definitivamente fue un detonante acumulado. Cortes de luz, falta de alimento, falta de acceso, pero solo un detonante. Aquí se siguió la lógica de las protestas en América Latina muy interesante, de demandas puntuales a demandas estructurales de mayor calado, como en Chile, que el aumento de la tarifa del transporte ha desembocado en una constituyente, como en Colombia, donde también el aumento de impuestos ha desembocado en una desestabilización política y unas demandas profundas de la sociedad colombiana de reformas claves en toda la sociedad colombiana. Aquí en Cuba ha sucedido lo mismo. En ese sentido, Cuba sigue su camino, ahora yo creo que un poquito más acelerado, por ese camino lento que venía desarrollando y desplegando hacia su latinoamericanización. Lo primero que se instala es el margen de desigualdades estructurales que ocurre en Cuba. Cuba está dividida en clases, incluso en clases muy tradicionales, que ya ni existen en algunas de las sociedades más desiguales del mundo, y ahora las demandas de la sociedad apuntan a utilizar las necesidades puntuales para hacer reclamos generales de libertad, de transformación y de más democracia. Eso está claro en todos los mensajes. Lo que sucede es que el gobierno no se ha enterado incluso de la sacudida popular. Su noticiero de televisión y sus medios de comunicación, menos todavía. Es como si no se hubiera enterado de lo que ha acontecido en Cuba. Viven en una profunda burbuja, en una profunda realidad alternativa. Señor Cuesta Murúa, usted sabe muy bien que en el pasado, cuando se han producido brotes de revueltas populares, de quejas, el gobierno tuvo la habilidad, llamémosla así, para acallar esas protestas, para disolverlas y para que todo volviera exactamente a estar como ha estado siempre. ¿Puede suceder algo distinto hoy día con lo del domingo? Sí, yo creo que puede suceder algo distinto. El estremecimiento es muy profundo. Démonos cuenta de que aquí se han reunido demandas de toda naturaleza, desde demandas culturales, de la diversidad en la construcción nacional, hasta demandas claras de la ciudadanía. Lo segundo es que estoy invitando a mucha gente a que consulte la historia cubana. Jamás en la historia de Cuba ha ocurrido una demanda tan intensa, tan extensa y de tal profundidad en toda su historia. Jamás eso ha ocurrido. Ni cuando las luchas en Machábado, mucho menos cuando la década del 50, la lucha revolucionaria que desembocó en la revolución de 1959, en ninguno de esos momentos, mucho menos, por supuesto, en nuestra historia colonial, ha habido
que son horizontales, vienen desde abajo, expresan demandas populares, requieren e involucran a sectores diversos, ni siquiera un solo sector ha estado involucrado en esto, aunque ha habido mayoría de jóvenes, y mucho menos se ha producido, como ya contabilizan gente seria, en más de 50 ciudades o pueblos en Cuba. Eso definitivamente marca un antes y un después. Ya veremos cómo se van articulando otras demandas y cómo se puede ir articulando un movimiento de reforma y de cambio profundo. Aquí lo que toca ahora es una agenda política muy concreta y muy definida para canalizar esa gran demanda de la sociedad cubana. Pero no creo que el silencio de las calles se traduzca en el silencio de los cambios. Yo creo que por ahí hay que esperar muchos otros acontecimientos. Pasemos a lo del gobierno. Usted lo dijo claramente recién, el gobierno vive en una burbuja, pero ahí están las palabras dichas por el presidente cubano el día domingo, diciendo de que la calle es de los revolucionarios, de que están dispuestos a todo, de que hay que parar a los gusanos, a los contrarrevolucionarios pagados por el gobierno de los Estados Unidos. En el fondo de todas esas palabras hay un discurso callado que dice lo siguiente: no pasarán. Sí, yo diría que tiene tal gravedad que realmente me asustó el silencio de las Naciones Unidas, sobre todo de su Consejo de Derechos Humanos. Mira, amigo, desde Radovan Karadzic, ningún jefe de gobierno o de Estado de Radovan Karadzic, desde ese momento ningún jefe de Estado ha llamado desde el poder a combatir a la otra parte de la sociedad. Eso es muy grave. Luego ha tratado de ir rectificando, pero bueno, con su nula visión de Estado no se da cuenta de la gravedad de las palabras que dijo. Y hay que apelar a los milagros para ver que eso no haya desembocado en una masacre realmente de civiles en Cuba, porque las manifestaciones eran a lo largo de toda la isla y brotaban como esporas en muchos rincones mucho más perdidos. Y ciertamente ese era el mensaje: no pasarán. Pero ¿quiénes no pasarán? Fue el pueblo, definitivamente, el que se manifestó en las calles. No son los funcionarios convocados luego por el Estado, que los montaron en guaguas, los rearmaron ilegalmente con palos. No fue la policía, no. Fue el pueblo el que se expresó en las calles. Y si no se expresó más, fue porque en algún punto, a través de los órganos de represión, lograron cortar las manifestaciones en muchos lugares por razones que son obvias. Y ahora el mensaje es: no pasarán, pero quien no pasará es el mismo pueblo que dice representar. Esos son los riesgos que se corren cuando se designan a personas sin capacidad y sin visión de Estado y cuando no son electas, porque al menos si son electas, ese tipo de personas, pues uno tiene la ventaja de las próximas elecciones elegir a otras personas o a otra gente que tenga una visión mejor y una capacidad y una competencia mucho más demostrada. Pero ciertamente ese es el mensaje: no pasarán, pero esta vez no son grupúsculos, esta vez le está diciendo no pasarán al mismo pueblo. A mí me consta que usted es un hombre optimista y por eso se metió a hacer política en busca de mayores niveles de libertad en Cuba. Si no, no estaría en esto, si no tuviese optimismo. Ahora, si ese optimismo ha aumentado después del domingo. Totalmente, es un aumento exponencial, diríamos que un aumento exponencial. En mis conversaciones con otros ciudadanos y otros activistas, algunos me han dicho: mira, yo esperaba que esto ocurriera dentro de más o menos 5 años, porque la visión o la idea clara que hemos tenido siempre, y eso indica también cuán alejados hemos estado de la sociedad cubana, la visión, la percepción era de que todavía la sociedad cubana no estaba preparada, 62 años después, para activar demandas en el espacio civil y sobre todo demandas de naturaleza política. Recuerde que la visión que siempre se ha dado, la idea que siempre se ha dado dentro y fuera de Cuba, es de que el pueblo cubano lo único que quiere es comer mejor, vestir mejor y tener todos los recursos necesarios para ser un pueblo fiestero y bailador. Sin embargo, todos los hechos ocurridos
han demostrado cuán equivocados estábamos en la percepción, uno, de la madurez de la sociedad cubana, dos, de su naturaleza pacífica, porque todas estas demandas y todas estas protestas fueron pacíficas. Hasta tanto no se convocó irresponsablemente al combate, todas fueron pacíficas, y eso fue demostrado de una manera creciente por el pueblo cubano, de manera que mi optimismo se incrementa, como te dije inicialmente, de una manera exponencial.